Podemos definir como atrofia a la disminución en el tamaño de las células maduras por disminución en sus componentes, lo que da lugar a una reducción en el tamaño y en la función del tejido o del órgano. La atrofia se puede considerar fisiológica o patológica y puede ser reversible si se eliminan las causas que la originan. A continuación se describen las causas más frecuentes de atrofia. La atrofia por desuso se da como resultado de la inactividad o limitación del movimiento, como cuando un paciente permanece postrado o cuando se fractura un hueso y permanece algún tiempo inmovilizado. En estos casos ocurre una disminución de la irrigación y falta del estímulo de las fibras musculares, por lo que el músculo esquelético se atrofia rápidamente. En la atrofia por denervación conduce al desuso por falta de movimiento, ya que cuando sucede un daño en la inervación o conducción nerviosa, el estímulo motor no podrá ser conducido al órgano blanco ni a la placa neuromuscular, pudiéndose inhibir la contracción muscular, dando lugar a la atrofia. En la atrofia por hipoxia o falta de irrigación de un órgano puede ser causada por padecimientos arteriales oclusivos, como la hipertensión arterial sistémica, la aterosclerosis o alguna consecuencia de una trombosis. La encefalopatía isquémica felina constituye un ejemplo de atrofia por isquemia, que incluso llega a afectar todo un hemisferio cerebral. En la atrofia por compresión, el mecanismo es básicamente el mismo que en el caso anterior, es decir, por disminución del aporte sanguíneo a un órgano, como sucede cuando un tumor crece en forma expansiva o cuando se produce un hematoma extenso produciendo atrofia del tejido normal que lo circunda. La atrofia senil se refiere a la pérdida progresiva de células parenquimatosas asociadas al proceso de envejecimiento, pero su etiología puede ser multifactorial. Intervienen en ella la hipoxia derivada de la disminución del riego sanguíneo, así como la pérdida de estímulos hormonales, el desuso, y en ocasiones se suma a esto la desnutrición por enfermedades metabólicas o desgastantes. La atrofia por desnutrición ocurre por falta en el aporte o asimilación de los requerimientos nutricionales del individuo, como en los casos de desnutrición por anorexia prolongada, defectos en la absorción intestinal, restricción o escasez del alimento o por inanición, lo que conduce a un catabolismo proteínico y lipídico con el fin de obtener glucosa como fuente de energía a partir de las proteínas estructurales. Este proceso conduce por un lado a la pérdida de la masa muscular y por otro a que el tejido adiposo se transforme en un material translúcido de aspecto mucoide o gelatinoso, lo que se denomina atrofia serosa o degeneración mucoide de la grasa. En la atrofia por inflamación, muchas de las citocinas que participan en la respuesta inflamatoria, como el factor de necrosis tumoral, puede provocar atrofia de órganos parenquimatosos y consecuentemente fibrosis por sustitución. Asimismo, la infección por algunos virus que se replican en el epitelio de las vellosidades o las criptas intestinales pueden causar atrofia, como vemos en este corte histológico que muestra atrofia y fusión de vellosidades intestinales por infección por parvovirus y rotavirus en un perro. La hipertrofia es el aumento del tamaño de las células que suele reflejarse en un aumento del tamaño del órgano, de manera que el órgano hipertrofiado no posee más células que antes, sino que se vuelven más grandes. En estas imágenes observamos un corte transversal de un corazón que muestra hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. La hiperplasia se refiere al incremento en el número de células de un órgano o tejido, que se acompaña de un aumento en el tamaño y en la función del mismo. La hiperplasia puede ser fisiológica o patológica y también es reversible. La hiperplasia fisiológica a su vez puede ser hormonal y compensadora. Un ejemplo sería la proliferación del epitelio de las glándulas mamarias durante la pubertad y en la gestación. En la hiperplasia patológica, la mayoría de los casos se deben a estimulación excesiva de hormonas o de factores de crecimiento sobre las células blanco. Por ejemplo, en los perros machos enteros de edad avanzada ocurre la hiperplasia epitelial y del estroma fibromuscular en la próstata, debido a la estimulación crónica de andrógenos como la testosterona. En esta imagen podemos observar una aspiración con aguja delgada de un perro con hiperplasia de la próstata. Se observa proliferación de las células del epitelio glandular. Los papilomavirus pueden producir hiperplasia de la epidermis, queratinización excesiva o hiperkeratosis y verrugas.
al inducir la producción de péptidos que actúan como el factor de crecimiento epidérmico, o por estimulación directa de la mitosis en células del estrato germinal. Cuando el hígado sufre necrosis puede regenerarse, lo que macroscópicamente se llega a apreciar como formación de macro o micronódulos, como por ejemplo en esta imagen podemos ver hiperplasia macronodular en el hígado de un perro. Aquí podemos apreciar un corte longitudinal de glándula adrenal de un perro con hiperplasia de la corteza y formación de micronódulos que infiltran la médula. A metaplasia nos referimos como a la sustitución de una célula diferenciada por otro fenotipo celular, con el fin de que las células de un tejido que están siendo agredido puedan adaptarse mejor que las células originales y así resistir a los estímulos nocivos. En este corte histológico podemos observar la mucosa respiratoria en el que la punta de la flecha señala a una glándula cuyo epitelio se ha transformado de cilíndrico ciliado a escamoso. En humanos con historia de tabaquismo, las células epiteliales ciliadas que recubren normalmente la tráquea, bronquios y bronquiolos van siendo sustituidas por células del epitelio plano estratificado queratinizado escamoso, y si el estímulo que dio lugar a dicha metaplasia se mantiene por periodos prolongados, puede ocurrir una transformación cancerosa del epitelio metaplásico, la cual ya no será reversible.